Vamos a ver el desarrollo de esta conferencia de prensa que diera el congresista Javier Díaz-Canseco. Y amigas periodistas, muchas gracias por su presencia. Hemos querido convocar esta conferencia de prensa para dar cuenta de un proyecto de ley que hemos presentado el día de ayer, que apunta a contribuir a que las fuerzas del orden puedan operar con mayor eficiencia frente a los temas de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana, y tienen que ver con encarar uno de los problemas que afecta seriamente el funcionamiento de estas instituciones, que tiene que ver con la corrupción en la adquisición de bienes, obras, o contratación de servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Y en concreto es la modificación del Código Penal en el artículo 384, que hace referencia a la colusión desleal, cuando un funcionario se pone de acuerdo con un proveedor para beneficiarlo, que en el caso de que el delito sea cometido en casos en los que los bienes o servicios están destinados a garantizar o fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, la pena deberá aumentarse 1/3 por encima del máximo legal fijado. Actualmente, si esto ocurre, la pena es de 6 a 15 años. La propuesta es incrementarla de 8 a 20 años. Pero además, en esta propuesta agregamos un artículo al Código Penal, el artículo 426-A al Código Penal, que establece que los delitos que tienen que ver con estos malos manejos que afectan la capacidad operativa de las instituciones armadas y policiales del Perú estarán prohibidos de recibir cualquier ventaja o beneficio tributario, penal. Es decir, estarán prohibidos de recibir el beneficio de la libertad provisional o de la libertad condicional, y que se considera también con este tipo de agravante en las penas a quienes desde el lado civil, digamos, a quienes son proveedores ofertantes, son considerados como cómplices o coautores que tienen el mismo tipo de pena. En concreto, la propuesta de la norma apunta a sancionar con energía y con la pérdida de cualquier beneficio penitenciario a quienes estén comprometidos con un tráfico de recursos que afecten la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Esto tiene una relación inmediata con los temas que han sido materia de investigación y denuncia periodística, que tienen que ver con el tema de las denuncias de los famosos chalecos antibalas, de la compra de raciones de combate que no estaban en condiciones de ser consumidas y que no cumplían los requerimientos, pero tiene que ver con una larga historia de corrupción al interior de estos procesos de adquisición, y es de cara también al hecho de que el país va a producir una renovación de equipos. El Congreso ha autorizado más de 1.300 millones de soles de endeudamiento para repotenciar la Fuerza Armada, y sin duda se están tomando medidas para la adquisición de aviones de entrenamiento y aviones de combate con capacidad
de roqueteo a baja altura, que por ejemplo han sido parte de las conversaciones entre los gobiernos de Corea del Sur y el Perú recientemente. Es una forma de aportar a que estas cosas se manejen con la mayor seguridad y se castigue con la mayor seguridad cualquier mal manejo que hubiera en este terreno, que hemos presentado ayer con la firma de congresistas de la bancada de Gana Perú y del portavoz Freddy Otárola, esta propuesta que apunta a enfrentar los actos de corrupción que perjudican la operatividad y eficiencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Este es uno de diversos elementos que vamos a ir proponiendo en el transcurso de estas semanas como mecanismos de aporte desde el Congreso a no solamente que el Estado pueda contar con los recursos necesarios, sino que estos sean manejados con total transparencia, total honestidad, y se evite la historia que vivimos en momentos anteriores, donde en pleno conflicto internacional se adquirieron aviones que estaban indebidamente artillados, que no poseían las características necesarias, y fue necesaria una intensa investigación que terminó procesando a varios responsables de estos mecanismos de adquisición en los institutos armados y las fuerzas policiales, y creemos que hay que reafirmar en este sentido una actitud de absoluta transparencia en este terreno. La corrupción no debe ser un obstáculo en el enfrentamiento al terrorismo y en la defensa nacional, y este es un elemento que queremos dejar claramente señalado con esta iniciativa legal. Esta es la razón fundamental de la conferencia de prensa que estamos presentando. Si hubiera alguna inquietud de ustedes en este terreno, esperamos que puedan darle difusión y que el Congreso pueda darle prioridad al debate de una iniciativa de este estilo para aportar un elemento más a la búsqueda de transparencia y de buen manejo de los recursos públicos en la adquisición de la logística y las condiciones de funcionamiento de nuestras instituciones o fuerzas del orden. Si hubiera alguna inquietud sobre el tema. ¿Sí? Congresista, buenos días. Buenos días. Bueno, y si ya hay esta autorización de dinero para adquirir material para las Fuerzas Armadas, ¿tendría esta norma o este proyecto que ser aprobado en qué tiempo o cómo ve usted teniendo en cuenta que ya hay esta decisión de compra, ¿no? Mi opinión es que lo que habría que buscar es que esto sea declarado prioritario, de forma tal de que la ley esté vigente en el momento en el cual las negociaciones y las operaciones se produzcan, de forma tal de que exista una clara advertencia de que la penalidad frente a este tema será firme. Pero a su vez creo que es indispensable producir una revisión de la actuación, y es en esto en lo que estamos trabajando también, de la Contraloría General de la República respecto a la fiscalización de las compras. Las compras deben ser fiscalizadas no después de realizadas, sino desde el momento del señalamiento de las bases de la adquisición y de los acuerdos. Es decir, debe haber una fiscalización pre-adquisición, una fiscalización en el proceso de adquisición y una fiscalización post-adquisición. No simplemente llorar sobre la leche derramada y buscar recuperar recursos en este terreno, sino ejercer una función de fiscalización previa a las adquisiciones. Este es un asunto que resulta realmente fundamental para garantizar la mayor cantidad de transparencia. Debo decir que hoy en el mundo el famoso secreto militar en las adquisiciones es en realidad inexistente. Se publican en el mundo entero
varias de ellas tienen su origen en Estados Unidos y otras en Inglaterra, revistas que mensualmente ponen al día a quienes quieran estar informados sobre todas las compras militares que se producen, quién le compra a quién y qué es lo que le compra. De manera tal de que el supuesto secreto en las adquisiciones no tiene realmente sentido, porque existen mecanismos de información oportuna sobre lo que cada país adquiere. Y por otro lado, las adquisiciones que el Perú tiene que realizar no tienen la necesidad en el terreno de lo que implica la confrontación al terrorismo y al narcotráfico dentro del país, de condiciones que requieran de este secreto. De forma tal de que nosotros vamos a continuar trabajando iniciativas de forma tal de garantizar, pulir los mecanismos de control en este campo. Ayer, en la ley sobre la OCE y las compras del Estado, una de las cosas que se retiró de la propuesta que estaba planteada era el planteamiento de que los organismos internacionales que manejan dinero nacional, como ocurrió con la Organización de Inmigración, ¿no? Mundial y la Municipalidad de Lima, o como ocurrió en el periodo de Fujimori con el PNUD, ¿no? Que recibía dinero del Estado y manejaba una doble planilla para pagarle a los ministros de Estado 10.000 extras a su sueldo por fuera de la planilla del Estado, y se manejaba una planilla dorada y una planilla oficial. Este tipo de mecanismos no ocurra más. Y ahora los organismos internacionales tendrán que estar sujetos al control de la Contraloría General de la República cuando produzcan adquisiciones o administren bienes o servicios en nombre del Estado, porque el PNUD hacía esto con dinero que el Estado le entregaba al PNUD para administrarlo. El PNUD cobraba 3,5% del fondo por administración y colocaba el dinero donde el gobierno quería, estableciendo este mecanismo de planillas paralelas en este campo. Ese tema ha sido encarado el día de ayer en esta ley de adquisiciones del Estado, y me parece un hecho positivo que se haya incluido, de forma tal de buscar una mayor transparencia en este terreno. Retornando a su pregunta, nuestro interés es que esto sea debatido a la brevedad posible para que la norma esté vigente en el momento en el que se realizan las operaciones. Si hubiera alguna otra inquietud. Congresista, ¿considera usted que para no acudir frecuentemente a los endeudamientos para la compra de armamentos, debe incluirse en el presupuesto del próximo año una partida especial para la renovación o capacitación de armamentos para las Fuerzas Armadas? Correcto. Yo considero que efectivamente el tema de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas no deben ser manejadas vía mecanismos de transferencias, ¿no es cierto?, o de iniciativas de modificación presupuestal una vez otorgado el presupuesto. Creo que si el país tiene claro que tiene un retraso notorio en el equipamiento de la defensa nacional en materia de seguridad internacional y en materia de seguridad interna, estos temas tienen que ser adecuadamente planificados y estar presupuestados. Y esperamos en este sentido que no tenga que ocurrir lo que ha ocurrido ahora, que es que autorizaciones de crédito por más de 1.300 millones de soles que debían ser gastados en inversiones sociales, ¿no es cierto?, e infraestructura, han sido transferidas por las condiciones existentes para equipamiento, ¿no?, y crédito a ser utilizado por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, ¿no? Creemos que lo lógico es que las partidas destinadas a lo social se mantengan en lo social y los endeudamientos que tienen que ver con atender problemas sociales tengan esta prioridad, y que la Fuerza Armada tenga recursos específicamente destinados para encarar este tema. Pero creo también que tiene que ser encarado el problema que tiene que ver con las condiciones salariales
del personal que requieren de cambios profundos. El gobierno ha anunciado que está trabajando un proceso de modificación en este terreno y creo que el presupuesto debe incluir, y no lo ha incluido, el pago del endeudamiento que hay con el personal con discapacidad y viudas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Yo debo decir que he ido en varias ocasiones con 5 organizaciones de personas con discapacidad de los institutos armados al Ministerio de Defensa para que les paguen las bonificaciones que están establecidas por ley. Hay 210 sentencias firmes del Poder Judicial para que se le pague a personal con discapacidad bonificaciones que les corresponden, que no se pagan. Pero hay mucho más personal que estos 210 a los que no se les paga. Estos son los que han ido a juicio. Y cuando logren que les paguen, porque no está presupuestado el dinero para pagarles, cuando logren que les paguen, entonces se llevará de ese monto no menos de 1/3 el abogado que defendió la causa y no la persona con discapacidad afectada. Entonces, que el Estado esté empujando a las personas con discapacidad a llevar procesos judiciales para hacer que se cumplan sus derechos en los institutos armados y en los institutos policiales es inaceptable y es inmoral. Es una política que no se ha iniciado con este gobierno, es una política que viene de gobiernos anteriores. Desde hace varios años el personal viene reclamando el cumplimiento de estas obligaciones, que incluyen hasta un bono alimenticio, ¿no es cierto?, del que deberían gozar, y por supuesto otro conjunto de derechos. Pero lamentablemente esto no es presupuestado. Creo que es una responsabilidad el cumplir con estas obligaciones. Y así como hemos establecido que aquellos casos en los cuales el Estado tiene obligaciones judiciales que cumplir, ¿no?, de carácter social, y se ha establecido en este presupuesto un monto para ese efecto, es indiscutible que se debió haber introducido y se debe introducir en el presupuesto un monto para atender las obligaciones para el personal con discapacidad, porque esto afecta la moral de las tropas y del personal y afecta, por supuesto, también sus derechos. Si el combatiente siente que lo que ocurre es que cuando encare un problema no tendrá detrás una protección institucional y el cumplimiento de las normas, estamos lanzando un pésimo mensaje a la gente que está operando en estas zonas. Yo creo que este es un asunto que es también vital. Debo decir que sobre este tema, finalmente, el Consejo de Ministros ayer ha acordado prorrogar el bono de 250 soles, ¿no?, que venció el mes pasado para el personal de la Fuerza del Orden. Pero como todos tenemos claro, y creo que el gobierno también lo tiene claro, la prórroga de ese bono, que es indispensable, y felizmente que lo han hecho porque ya había inquietud entre el personal respecto a este tema, es insuficiente, porque no es una política que encare el manejo salarial de los institutos armados y de las instituciones policiales. Y lo que queremos es que el personal tenga salarios dignos y condiciones dignas de trabajo. Y no queremos que esto se enmascare tras la fórmula de bono de gasolina, atención de personal, etcétera. No, no, no. Aquí estamos hablando de salario limpio y de condiciones de trabajo dignas que el personal tiene que tener. Y creemos que este es un asunto que resulta realmente fundamental encarar. El gobierno ha anunciado que va a hacer un anuncio respecto a este tema, que lo están trabajando, y nosotros esperamos que esto sea así y esperamos poder conocer estas propuestas para aportar. Igualmente, en el caso de mi despacho, estamos trabajando un ordenamiento de los derechos existentes para personal que en actos de servicio sufre discapacidad, ¿no es cierto?, por heridas y por daños que se producen en este terreno, porque esa legislación está completamente dispersa. Entonces, en el área de discapacidad de las Fuerzas Armadas estamos trabajando una iniciativa para articular toda la legislación
y dar un texto único sobre derechos para el personal y también para las viudas y las familias del personal con discapacidad. La realidad es que en el papel hay una gran cantidad de cosas, incluyendo el derecho a la vivienda. Sin embargo, a pocas cuadras de aquí, y hace 10 años, ¿no es cierto?, el personal del cuartel de inválidos del Ejército tuvo que ocupar un local de la beneficencia pública para contar con vivienda porque el cuartel general de inválidos estaba en una situación absolutamente precaria con el desagüe que asomaba por el piso en condiciones realmente invivibles. Entonces, si damos normas, tenemos que cumplir con esas normas y eso implica asignarles el recurso pertinente para ese efecto. No sé si hay alguna otra inquietud. Congresista, sí, buenos días. Ya que esto está hablando de las Fuerzas Armadas, si me permite, ¿cuál es su opinión sobre los cambios que se han producido en los altos mandos militares, teniendo en cuenta que, por ejemplo, al general Moncada ya se le está cuestionando que cuando él dirigió las operaciones en la zona del BRAE, se produjo la mayor cantidad de bajas, tanto de militares como policías? Bueno, he escuchado diversas versiones, recién hay una versión, yo estoy por informarme en mayor detalle. Hay versiones de que hay ascensos que no habrían cumplido con haberse desarrollado escogiendo entre los 3 oficiales de mayor antigüedad. Y hay también cuestionamientos respecto al tema de la capacidad operativa que habrían desarrollado determinados mandos. Yo la verdad que en este momento inmediato no me siento en condiciones de emitir una opinión sobre el fondo, puedo estudiarla para tomar una posición e informarme en mayor detalle en este terreno. Sí adelanto que me parece que está claramente establecido que en el caso del señor ministro de Defensa ha quedado bastante claro que él sí firmó el acta de sujeción. Perdón, del Interior, del señor Salas. Me parece a mí que este es un tema francamente preocupante porque sobre esto hubo posición explícita. Y es un tema que, en mi opinión, no debiera pasarse por alto, que debiera ser encarado. Creo que es un mensaje al país el tener una conducta coherente con lo que fue una posición que muchos hemos compartido, que es que era inaceptable este mecanismo de sujeción. Y creo que, además, todos nosotros sabemos que hubieron oficiales que no firmaron y que mantuvieron en este terreno una actitud de absoluta entereza. Y creo que este es un asunto sobre el cual me parece hay que producir una rectificación. Congresista, pedí una pregunta aquí. Disculpa. Buenos días. Precisamente sobre ese punto, ¿cree usted que el ministro Calle Girón tiene las credenciales democráticas como para asumir el cargo que tiene actualmente? ¿Y qué le parece que él esté diciendo que no firmó el acta de sujeción, sino un acta de asistencia? Bueno, en primer lugar me parece que firmó el acta, está claro por las imágenes que hemos visto. Me parece que en este sentido su aclaración no se ajusta a la verdad, lo cual me parece aún agrava más la situación. Y me parece que esto lo que genera es la situación de un gabinete que continúa en una situación de recambio, de inestabilidad, que tendrá que ser encarada en los días o semanas que vienen por delante, ¿no? Congresista. ¿Perdón? Bueno, a mí me parece que la firma de la carta de sujeción obviamente dice poco respecto a la disposición de mantener autonomía frente a lo que fue uno de los periodos más corruptos del régimen fujimontesinista, y me parece que no es una buena carta de presentación. Congresista, ¿cree que en principio el ministro del Interior ha mentido al país porque él primero dijo que no había firmado el acta, pero bueno, ha salido el video donde se aprecia al ministro firmando esa acta de sujeción? ¿Cree que le ha mentido al país y debería dar una explicación? Yo creo que sí, que
Creo que ha faltado la verdad y me parece que las imágenes son en ese sentido contundentes. Nadie puede pensar que las imágenes lo que revelaban eran oficiales firmando una lista de asistencia en este terreno. Y creo que este es un hecho objetivo, que no está sujeto a la subjetividad de la interpretación de cada cual, sino que está acreditado por imágenes que son indubitables, me parece, en este terreno. Yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Está dado en este terreno. Me parece que hay una pérdida de autoridad política evidente en este campo y que la forma como se ha encarado el tema es poco feliz, ¿no? De su parte. Sí, congresista. Yo creo que en primer lugar quien debiera encarar las cosas es el propio ministro. Yo he pensado siempre que las responsabilidades debe asumirlas en primer lugar uno y luego la responsabilidad política sobre las propuestas para el gabinete las tiene el primer ministro Valdés, ¿no? Congresista, insistiendo en el tema de repente para ser más precisos y no caer en interpretaciones. Esta rectificación que dice se espera, ¿incluye un alejamiento, un paso al costado, una renuncia? Muy aparte de que él lo evalúe o no, ¿usted particularmente qué piensa? Yo particularmente, no estoy hablando en nombre de la bancada, estoy hablando en nombre personal, yo particularmente pienso que sí, amerita un paso al costado del ministro en este terreno, más aún por las características y forma como ha encarado el tema, es decir, pretendiendo negar un asunto que tiene elementos de juicio que ponen en notoria duda esta circunstancia que él argumenta ante la población. Y esto me parece un elemento fuera de lugar. Bien, si no hubiera otra inquietud, les agradezco mucho.